La última cena, que es algo simbólico, muy importante para los cristianos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, así como dije hace rato, me tomé el tiempo de buscar un poco, de indagar, de leer tanto la Biblia como también en internet, sobre cuáles eran los alimentos que estaban presentes en este caso en la mesa de la última cena. Vamos a la anterior placa, por favor, para ver justamente que es una de las pinturas más, en ninguna casa de un cristiano falta, por ejemplo, un cuadrito de la última cena, que es una pintura de Leonardo da Vinci, que grafica más o menos lo que se vivió en aquel jueves en Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba Jesús y sus 12 apóstoles, ¿verdad? Y uno de ellos era el malito, ¿verdad? Que le iba a traicionar. Jesús ya sabía, ¿verdad? Pero igual compartió la mesa y así. Y ven, justamente vemos acá algunos de los alimentos. Había pan, ¿verdad? El pan que era típico, en este caso, que se consumía en aquella época ya. Pan que llevaba harina de trigo, también levadura y sal. Y agua, lógicamente, para preparar la masa. Era un pan similar a lo que es el pan árabe, pero un poco más grueso. Vamos a ver enseguida, justamente, ¿verdad? Es un poquito más grueso, un poquito aireado también con el efecto de la levadura que se utiliza en la preparación. Y era algo que se consumía en Judea, en Jerusalén, ¿verdad? Es decir, todo el pueblo hebreo tenía esa característica, pasa a las costumbres, ¿verdad? Y acompañaba también, vemos por ahí, vasijas y vino, ¿no? El vino tinto por sobre todo, que era algo característico. O sea, que uno de los primeros, o el primer milagro que realizó Jesús, lógicamente, fue la conversión del agua en vino, ¿no? Porque era algo característico. En toda reunión, en toda fiesta, no faltaba en este caso el vino. Y guarda mucha relación justamente, si uno ve lo que es, o lee e interpreta la Biblia, que en todo momento habla de viñedo, ¿verdad? El viñedo del Señor, en fin, se asocia bastante a lo que es el vino. Y el pan, hay que decir, de hecho, tanto el pan y el vino se consagraron en esa última cena para formar parte de lo que es la Eucaristía, que conocemos, en mi caso como católico, en este caso, ¿verdad? Es en este caso la Eucaristía. Bueno, vamos ahora a la siguiente imagen para analizar en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras y también estudios científicos realizados principalmente en Italia, que fueron indagando las costumbres alimentarias del pueblo hebreo en aquella época, ¿verdad? Y qué es lo que se tenía también alrededor, al alcance, ¿no? En cuanto a lo que era la ganadería, en cuanto a lo que era la agricultura, en cuanto a lo que era el procesamiento de los alimentos en general, ¿verdad? Mucha introducción le estamos dando ya, ¿verdad? Pero es importante saber un poco para ver el origen de la última cena, ¿no? Y asociarlo en este caso con lo que es la parte espiritual. Vemos ahí arriba justamente está el cuadrito del pan, ¿no? Ese es el pan, es un pan liviano, como verán, es un pan liviano, y una porción de ese pan, en base a los ingredientes que pudimos encontrar, en este caso, en 50 gramos de ese pan había como 132 calorías, ¿verdad? Que era la porción más o menos que se repartían entre ellos, porque era un pan grande y cada uno agarraba un trozo, ¿no? Y así hacían la ronda, en este caso, en la mesa. Se compartía el pan, ¿verdad? Y también el vino, ¿no? Vemos por acá, al lado justamente, que el vino, esa copita sí es de barro, ¿verdad? Es de cerámica y es vino tinto. Calculamos, ¿verdad? Que se tomaban una o dos copitas, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. Y eso va a dar un resultado de 130 calorías. Estamos hablando de lo que se consumía hace 2000 años y vamos después a traspolar esta situación a la actualidad, ¿verdad? Para hacer la comparación. La última cena tenía carne roja, tenía cordero, carne de cordero, y calculamos la porción en base a 200 gramos de un cordero asado, serían 480 calorías más o menos, ¿no? Entonces es lo que se consumía, o sea, la cena era la carne de cordero
Y el cordero también tiene mucha relación con la escritura, ¿no? Con la Sagrada Escritura. Cordero de Dios, cordero, en fin, era algo muy simbólico. Y en Judea también, y en esa época cercana a la Pascua, tenían como costumbre sacrificar también un corderito para consumirlo en esa semana, el domingo de Pascua también. Entonces, el menú de esa noche consistía en carne roja, en este caso de cordero. Después, mira, había un estofado de frijoles, decía, ¿verdad? Traducido a nuestro lenguaje, estofado, un caldito, una cazuelita de poroto, ¿verdad? O sea que había también esa porción para acompañar la carne de cordero, el pan, y estaba el porotito ahí. ¿Qué significa eso? Muchos nutrientes se concentraban en este caso en la alimentación ya en aquella época, porque imagínense ustedes, prácticamente no existía el sedentarismo, porque ahí no había taxi, no había moto, ahí había pata, y bueno, y el que tenía caballo o un animal para usarlo, lógicamente para poder movilizarse de un lado a otro, hacía de esa manera. El resto no, y caminaban kilómetros y kilómetros de pueblo a pueblo, y lógicamente se quemaban las calorías, y ahí encontramos poroto, que en este caso aportaba más o menos una porción 80 calorías, ¿verdad? 80 calorías. Dirán también, pero ¿y las ensaladas dónde están? La ensalada en este caso, más bien ellos consumían unas hierbitas, hacían como una especie de salsita, así tipo salsa pesto, usaban unas hierbas de la zona, de la región, y eso usaban para condimentar en este caso la carne o el estofado, en fin, lo que iban consumiendo. A eso también, como decía hace rato, la dieta mediterránea, un símbolo es el aceite de oliva, y también son las aceitunas, ¿verdad? Que justamente es la materia prima para el aceite de oliva. Y consumían aceitunas, es decir, que habían aceitunas también, en este caso, en lo que es la mesa de la última cena. Y de hecho, el olivo abundaba bastante en esa zona, Monte de los Olivos, ¿verdad? Sí. Donde subía Jesús para orar, etc. Entonces, había, en este caso, producción de aceituna en la zona, y eso se utilizaba también para el consumo, y no faltaba. Era un banquete, una cena completita, como verán. Había cereales, había proteínas, aporte de grasas también, y las aceitunas, que en promedio, calculamos, ¿verdad?, que hayan consumido 10 aceitunas cada uno de ellos. O sea que Juan, Pedro, Judas y también hasta nuestro querido Jesucristo, entonces 10 aceitunas cada uno, eso va sumando 40 calorías, ¿verdad? 40 calorías. Y si sumamos todo eso, si sumamos esas porciones reales, porciones que se ajustan a la realidad de lo que uno comería, llegan a 862 calorías, ojo, pero estamos hablando de una época distinta, muy lejana, donde se caminaba bastante, donde tener agua potable significaba caminar kilómetros para ir a sacar de un río o de un pozo, ¿verdad? El pozo donde el samaritano lógicamente estaba de repente. En fin, todo se asocia a lo que menciona la Biblia, a los ingredientes que encontramos. Y no nos olvidemos de la sal que nos faltaba en la mesa, y de hecho en esa pintura de Da Vinci muestra justamente cuando Judas Iscariote como que echa el frasquito de sal, ¿verdad? En este caso el recipiente, el salero, y eso se asocia mucho con la superstición, ¿no? Que por culpa de eso hay que cuidar, que no hay que pasarle la mano directamente en la sal, porque te va a engañar, te va a traicionar. ¿Escucharon eso? Bueno, viene de ahí esa historia, pero en fin, ellos usaban la sal lógicamente para darle un sabor a cada preparación que consumían. Y hay familias que vienen de diferentes partes del mundo, entonces ellos se encasillan directamente a lo que es la tradición familiar, pero es bueno mantener eso, es bueno, forma parte de la alimentación, la cultura, ¿no? Y hay que respetar y hay que revalorizar eso siempre. Es decir, ¿qué significa eso? Que si tenemos la carne de cerdo podemos comer,
Lógicamente vamos a evitar que sea una carne frita, vamos a evitar que tenga mucha grasa, vamos a preferir que sea al horno, vamos a comer la cantidad correspondiente, ¿verdad? Y así básicamente. ¿Va a haber bebida? Bueno, si va a haber bebida, sabemos que tenemos que tomar una cantidad X nada más. Sí. Si estoy en mi casa, puedo tomarme el lujo, pegarme el lujo, mejor dicho, de tomar más tranquilamente. Pero ¿qué pasa si voy a manejar posteriormente? No tengo que tomar, ¿no? O sea, que pasa por la conciencia también. Y con respecto a la selección de alimentos, que el plato tenga la porción de carne, que tenga la porción de cereales, 25-25 y 50 de ensalada, ¿verdad? Entonces vamos a estar bien siempre, vamos a vivir lo más importante, que es la Semana Santa y no la comida, ¿verdad? La comida es un complemento para que tu cuerpo funcione, es el combustible. 800 calorías, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Pero si nos guiamos en base a lo que son las figuras o las pinturas de aquella época, retratadas por grandes pintores de la historia, vemos que todos mantenían una figura así, digamos que... Como la suya, por ejemplo. No sé si como la mía, pero una figura donde no encontramos muchas personas con sobrepeso o con obesidad. Pero lo que sí estaban con sobrepeso, y vemos eso en las películas de repente, son los reyes, o fueron los reyes, Sí. ¿verdad? De aquella. Pero ellos estaban sentados todo de el eso. tiempo. Sí. Porque todo comida. Era el rey que le servían ahí en bandeja, en las narices, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en práctica. O sea que el ejercicio físico es algo fundamental, profe, siempre. Ahora, antes, miles de años atrás y en el futuro también. O sea que la salud depende justamente de eso, de comer de manera saludable, de no abusar con las porciones y que las festividades sean fiestas, ¿verdad? Que la comida no sea el círculo o en este caso el epicentro de la fiesta, que sea un complemento nada más, que realmente compartamos el momento con los familiares, con los amigos o con quienes estemos, y para que no nos traicione, así como Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Que hoy en día, si uno se pone a pensar, ¿qué tan barato se vendió Judas? Porque según estuve leyendo también, que esas 30 monedas o piezas de plata hoy estarían serían el equivalente de $3.000 nomás, o sea que aproximadamente 15-16 millones de guaraníes, ¿verdad? Que después fue, tiró, arrojó y bueno, ya se quitó la vida. O sea que no vale la pena traicionarse a uno mismo, en este caso comiendo de más, llenándose la barriga. Eso no es Semana Santa, ¿verdad? Entonces podemos comer la chipa, podemos comer esto y lo otro, pero no abusar.